Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este nuevo seminario del Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas. En esta ocasión vamos a hacer junto con la gente de Bayer, a quienes agradecemos el apoyo que nos han brindado este año, tratar de dilucidar puntos sobre el tratamiento médico que acompañan a los procedimientos de angioplastia, teniendo como tema principal hoy todo lo que es anticoagulación en enfermedad vascular periférica, para lo cual vamos a contar con dos disertantes, los cuales los vamos a ir presentando y vamos a coordinar esta sesión con el doctor Alejandro Palacios, todos ustedes lo conocen, un cardiólogo intervencionista de amplia trayectoria, expresidente del colegio, así que vamos a tratar de llevar un poco los conocimientos junto con el panel de discusión. Alejandro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Yo a mí, como dijimos antes, es una mesa de Alejandros, así que me autotitulo para presentar a los disertantes. Vamos a tocar dos temas importantes, como es la enfermedad arterial periférica, quienes son los mejores candidatos para la anticoagulación oral, y los beneficios de la anticoagulación oral y pre- y post-angioplastia periférica. El doctor Alejandro Ayllón es un intervencionista, cirujano y angiólogo vascular y endovascular mexicano de la Universidad de Monterrey y que está en el Hospital Jardines de Jalisco, México, que nos va a dar la primera charla. Inmediatamente, una vez que termine, seguirá el doctor Alejandro Goldsmith, que es un cardiólogo intervencionista del colegio de larga trayectoria, que es director subjefe de uno de los servicios de hemodinamia e intervencionismo en el Sanatorio La Torre, también director de Endolat, y que tiene en la Argentina un recuerdo importante en el inicio de la técnica de angioplastía por vía radial, así que en eso nos acordamos bien todo tu esfuerzo para que cambiaran nuestra forma de hacer angioplastía. Así que esperamos que escuchar las dos presentaciones y después los panelistas harán las preguntas correspondientes. Doctora Ayllón, le habilitamos el micrófono y escuchamos su presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a tener la charla. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Y no me está dejando compartir, por ahí hay otra pantalla compartida. Si me dan chance, ahí está, perfecto. Y ahora sí. Muy bien, perfecto. Bien, pues muchas gracias, insisto, por la oportunidad de estar acá con ustedes. Es un gusto, soy el caballito negro, ¿no? Entre puros cardiólogos, pero pues siempre es bueno sumar las cosas, ¿no? Es fundamental la información correcta y cruzarla, porque muchas de las cosas que ustedes hacen luego vienen cayendo para acá, ¿no? La verdad es que son pioneros en muchas cosas y es importantísimo, pues, compartir los datos. Y tocaremos, pues, hablando específicamente de la enfermedad arterial periférica durante los próximos 20 minutos, algunas características puntuales que se derivan de un buen estudio, que es el estudio COMPASS, con un número muy alto de pacientes y datos que realmente no teníamos en el pasado, ¿no? Algún estudio tan puntual o tan bien diseñado en el sentido de buscar población específica de enfermedad arterial periférica con ese número de pacientes, ¿no? Así que de manera personal creo que viene a poner un parteaguas de un antes y un después en la terapéutica del paciente con enfermedad arterial periférica por los resultados que se tienen y por los datos que obtuvimos en el estudio, ¿no? Entonces, esto es muy importante y aquí, bueno, los conflictos de interés para esta charla como speaker de Laboratorios Bayer, y esta diapositiva me gusta ponerla porque nos habla de este incremento en la incidencia de la enfermedad durante los últimos 15, 20 años y hay diversos factores que influyen en la aparición de la enfermedad arterial periférica en elevación, ¿no? En concreto, el consumo del tabaco, el envejecimiento poblacional y se diga más la diabetes, ¿no? Entonces, es una enfermedad que viene creciendo en incidencia y que ahora, gracias a la difusión de la enfermedad por foros que se van ampliando cada vez más, pues se te buscará de manera intencional la enfermedad porque
no solo es esto, ¿no? Sabemos que la enfermedad arterial periférica es un factor pronóstico, es un paciente que está ya intervenido de carótidas o de las coronarias o que ya tuvo una amputación, es decir, es un paciente complicado, ¿no? Es un paciente ya desafiante que ya pasó por distintos servicios o distintas intervenciones y que ahora resulta con un problema en las piernas, ¿no? La intención es que se detecten oportunamente porque la gran mayoría de los pacientes son asintomáticos, pero eso no significa que no tengan los riesgos cardiovasculares o la posibilidad de presentar la evolución de la enfermedad, ¿no? Entonces, aquí vemos lo que decíamos anteriormente, a mayor factor de riesgo, mayor complicación y probabilidad de tener complicaciones, ¿no? Mayor es la carga de la enfermedad y normalmente el paciente con enfermedad arterial periférica en nuestros países, pues es un paciente que tiene diabetes, que ya tiene cierto daño renal, que ya tiene más de 60, 65 años, que tiene la característica peculiar de no querer dejar de fumar o que fue un fumador intenso. Y entonces vemos cómo este paciente va a tener un peor pronóstico y nos obliga a buscar las pequeñas cosas que puedan marcar la diferencia en su pronóstico, ¿no? Porque ya es un paciente multitratado, ya está con estatinas, está con un integrante plaquetario, está con un control estricto de la presión, del azúcar. Se buscan esas pequeñas cosas que puedan sumar en impactar en su pronóstico, en su expectativa de vida y, ¿por qué no también decirlo, en su función? Porque pues un paciente que se amputa es un paciente que va a tener muchas complicaciones y complejidades para volver a hacer su vida, ¿no? Se tendrá que rehabilitar o tendrá que depender de alguien para seguir haciendo su vida, ¿no? Entonces, la enfermedad per se es muy desafiante, ¿no? Y muchas de las veces, el paciente con enfermedad arterial periférica, pues tiene algunas cosas o algunos factores que hasta algunos estudios recientes, pues realmente estaban descubiertos en poder decir, tenemos esto para impactar en el pronóstico del paciente en el mediano y largo plazo. La verdad es que tenemos pocos datos, hasta estudios recientes que tocaremos un poco más adelante en la charla que sigue, pocos datos con respecto a qué hacer en estos pacientes, porque había dos necesidades no cubiertas, ¿no? Que son la mortalidad que tienen tan elevada estos pacientes. Se habla de una mortalidad a 5 años equiparable a un cáncer de colon, ¿no? Donde alrededor del 40-50% de la población que sufre una amputación va a tener una muerte en los próximos 5 años, ¿no? Entonces es equiparable a la mortalidad que llega a tener un cáncer de colon, ¿no? Y el pronóstico. Muchos de estos pacientes se intervienen y se reintervienen y se reintervienen porque están con dolor de reposo, porque ya se taparon y se volvió a poner una lesión isquémica. Y son pacientes muy desafiantes, ¿no? Porque bien lo sabemos, cada que hacemos una intervención, la reintervención va a costar más trabajo, va a ser más difícil, más desafiante y va a ser una caja de sorpresas, ¿no? Sabemos que se tapó, pero hasta que estamos haciendo la imagen arteriográfica nos permite saber qué tan complejo está y cómo tenemos que enfrentarnos a ellos, ¿no? Y el desarrollo de los eventos agudos, que para la parte coronaria pues es un infarto, pero para la parte de las extremidades inferiores es una isquemia aguda, que es el infarto de la pierna, ¿no? Digámoslo así, donde debuta con mucho dolor. Y son pacientes que se presentan, son cosas que no estaban cubiertas y que urgía algo que pudiera enfocarnos a cubrir estas necesidades y permitir que el paciente preserve sus extremidades o bien que no desarrolle síntomas, ¿no? No me imagino a alguien que pueda vivir con dolor de piernas al caminar 5 pasos, ¿no? Pues es alguien que no puede hacer su vida. Se habla de que alrededor de 90 o 100 pasos serán suficientes relativamente para hacer una vida normal, pero obviamente que en teoría cuando el paciente puede desarrollar esta enfermedad es un paciente que debería o estará disfrutando su vida, ¿no? De su jubilación. Y a veces esto lo limita, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que considerar y tener en el factor, ¿no? ¿Cuál es el paciente que llega con la enfermedad arterial periférica? Pues es el paciente de todos los días que atienden ustedes y que atendemos nosotros, ¿no? Dislipidemia, consumidor de tabaco, diabetes, hipertensión, ya haber sido intervenido en algunas otras ocasiones, lo habíamos comentado, y algo que nos quejamos mucho es esto, ¿no? La referencia tardía, donde llegan etapas muy avanzadas, que tenemos que enfocar los esfuerzos a rescatar lo que se pueda, ¿no? Y que se pudieron haber diagnosticadas las enfermedades desde etapas tempranas
y permitir prevenir la progresión de la enfermedad, ¿no? Que es algo que buscamos y quisiéramos. Finalmente, qué bueno que tengamos trabajo y que lleguen cosas que tengamos que resolver a través de un procedimiento. Creo que todos los que hacemos intervención, pues nos encanta hacerla, la disfrutamos y por eso nos metimos a esto, pero pues obviamente para el paciente eso es un tema de rescate, ¿no? Más que de un tema preventivo que se pudo haber hecho, ¿no? Y obviamente las complicaciones asociadas, porque ya un paciente que es tocado por una intervención que requiere una medida de salvamento de extremidad, pues obviamente va a ser desafiante esto, ¿no? Y la insistencia de la difusión de esto. Este es el estándar que teníamos en las guías del 2018, hasta las últimas publicadas en los últimos 2 años y medio, pues esto era lo que se tenía, ¿no? Eran, decíamos, factores que tenían necesidades no cubiertas, donde se insisten incansablemente, ¿no? En suspender el tabaco, alimentación saludable, con nuestras comidas tan ricas, pues bueno, la carne, ¿no? Un buen corte, difícil dejarlo, ¿no? Perder peso, actividad física de manera regular, control de cifras tensionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas partes, aún con este énfasis, con este apego, con esta disciplina de estar fastidiando al paciente de manera constante y esto, y toma esto, y tus controles, y mantén estos niveles, y come esto, aún existe el riesgo residual, que será difícil que llegue a cero, estamos conscientes, ¿no? De algo tendrá que morir la población, ¿no? Pero la idea es retardarlo lo más posible, pero sobre todo con calidad de vida. Y aquí vemos algunos estudios importantes donde diferentes terapias de maneras agresivas, y recordemos que en general los pacientes estudiados son pacientes que están siendo monitorizados de manera constante y de manera muy estricta para mantenerlos en un buen control y ver el beneficio o no de las terapias, y aún así los riesgos residuales vemos cómo se van incrementando conforme pasa el tiempo, ¿no? Se va volviendo un paciente cada vez más difícil de tratar, de controlar y disminuir estos riesgos, ¿no? Y estas necesidades no cubiertas del riesgo residual es algo que, en definitiva, COMPASS va a marcar, insisto, para mí, un parteaguas en el pronóstico de estos pacientes, ¿no? El estudio lo conocen, mucha difusión que se ha tenido, el número importante de pacientes que tienen, no vamos a tocar el tema, pero sí mencionar que desde la perspectiva, al menos de la atención de los pacientes con enfermedad arterial periférica, creo que en definitiva marca un parteaguas en el pronóstico y la obtención de los datos que nos quejamos que no tenemos realmente a dónde buscar, ¿no? Volteamos a ver el sustento de lo que estamos haciendo y realmente, a diferencia de la parte de la intervención coronaria que está sustentado hasta el color de la guía, ¿no? Prácticamente, donde todo marca un pronóstico muy bien definido, para la parte periférica quedan huecos, quedan nichos de información porque no se genera esa información. Y esa queja realmente COMPASS vino a tenerla. En datos duros, para recordar el estudio, bueno, el NNT de COMPASS es de 27 para evitar un MACE o un MAIL, o sea, un evento cardiovascular mayor o un problema mayor con las extremidades, hemorragia mayor con la modificación que se hizo por peticiones de las autoridades regulatorias en Estados Unidos, en NH de 83, y la reducción 42% del stroke. Esto es un dato muy, muy importante que impacta pues en el estado funcional de los pacientes, ¿no? Imagínense un paciente que va a recuperarse de un stroke y que además tiene enfermedad arterial periférica, que tuvo que perder la extremidad, pues imagínense la complejidad de rehabilitar a ese paciente, ¿no? Y se producirán por cada 1000 pacientes tratados un sangrado mayor y un sangrado a órgano crítico. Algo importante de COMPASS es que el beneficio clínico neto se mantiene constante. Es algo que va a incrementarse el beneficio en la línea del tiempo, y con respecto al riesgo de sangrado, sobre todo en el primer año, que es donde se presentan la gran mayoría de los casos, el riesgo se mantiene constante. Es decir, el paciente se va a beneficiar cada vez más con la terapia, pero el riesgo se mantiene muy, muy estable. No porque tenga más tiempo tratado, tendrá más posibilidades de desarrollar un sangrado. Y esto es algo positivo, ¿no? El beneficio clínico neto se traduce en un 20%. Y aquí vienen los cambios de las guías, ¿no? Que decíamos son publicadas recientemente, y realmente la gran adición es ya incorporar, a pesar de tener solamente un estudio importante hasta ese momento, COMPASS, los datos ya se incluyen dentro de la terapia. ¿Y por qué se toma esta laxitud de incluir una recomendación terapéutica
en unas guías desde etapas muy tempranas con un estudio grande nada más, pues es que lo que decíamos anteriormente, no tenemos este sustento tan fuerte, ¿no? De tener una carga de evidencia de muchos estudios en buscando el mismo resultado, pues la verdad es que no existen. Y cuando tienes algo que lo demuestra, pues yo creo que deberá de estar como parte de las consideraciones a tratar en tu paciente, ¿no? Y ya se incluye dentro de las guías prácticamente cualquier guía que haga mención del tratamiento de la enfermedad arterial periférica ya incluye al régimen COMPASS como una posibilidad terapéutica. Hasta ese momento, antes de que se publicaran los estudios que tocaremos un poco más adelante en la siguiente charla, pues en el paciente en la fase crónica, ¿no? En la fase donde ya está estable, donde ya pasó el periodo de la intervención, que dejamos una doble integración plaquetaria, etcétera, etcétera. Y entonces ahí en ese paciente ya estable, ¿no? Entre comillas estable o crónico, pues es el paciente que está bien demostrado que se le debe de administrar la terapia en los beneficios que ya demostrábamos. Y tratando de enfocar las cosas hacia quién es el paciente que tiene el mayor beneficio o en qué terapia es la mayor utilidad, como decía el título de la diapositiva, pues realmente el punto es el pensar con un paciente con enfermedad arterial periférica, ¿no? Si tenemos enfermedad arterial periférica y lo combinamos con alguno de los otros factores de riesgo que prácticamente todos nuestros pacientes van a tener, la gran mayoría de las combinaciones que vemos aquí, pues el beneficio vemos ahí, de la reducción del riesgo relativo que va entre el 28 y el 35%. Obviamente el mayor impacto se tiene en la combinación de la enfermedad arterial periférica y la enfermedad arterial coronaria, donde el beneficio combinado cuando se tienen las dos enfermedades, ¿no? Es la reducción del riesgo relativo del 35%. El segundo punto importante es enfermedad arterial e insuficiencia cardíaca. Cada vez más y más difusión de parte de la parte de cardiología en el impacto que tiene en el pronóstico del paciente con insuficiencia cardíaca el poder atenderlo oportunamente, ¿no? Porque es un paciente complejísimo que te demanda mucho y que tengo entendido la dificultad es mejorar el pronóstico de la expectativa de vida de estos pacientes. Y aquí tenemos ese pequeño beneficio, ¿no? Que vamos a darles algo que les permita tener un mejor pronóstico. Diabetes, pues no se diga, el pan nuestro de cada día con los pacientes con enfermedad arterial periférica y enfermedad renal o solo enfermedad arterial periférica. Realmente los invito a reflexionar sobre ese paciente que tiene enfermedad arterial periférica. Yo les aseguro que difícilmente lo podemos sacar de estas características, porque es prácticamente un binomio nuestra población, ¿no? Enfermedad arterial periférica y diabetes. Enfermedad arterial periférica y enfermedad coronaria en algún momento de su vida. Y realmente esto es algo que nos obliga a pensar, enfocar nuestros esfuerzos, ¿no? A veces ante esa falta de recursos o el optimizar los recursos que tenemos disponibles en las instituciones de salud y de realmente pensar en qué pacientes darlo, pues se inclina la balanza hacia este lado de la pantalla, pero hay que ser conscientes que prácticamente todos nuestros pacientes estarán de este lado, ¿no? Difícilmente veremos a un paciente que solo tenga enfermedad arterial periférica. Es muy común que ya venga rebotado de estas situaciones, ¿no? Entonces, enfocar los esfuerzos, digamos, de manera útil sería para acá, pero pensar que con eso vamos a bajar el volumen de pacientes que lo necesitan en nuestra institución de salud, pues realmente es engañarnos un poquito, porque es la asociación concreta, ¿no? Enfermedad arterial periférica y puntos continuos para todo esto, ¿no? Cualquiera de estas se va a presentar de manera constante, entonces es muy común. Pero hay alguna herramienta que nos permite enfocar esto de manera precisa, una mnemotecnia que se denomina Revive, donde pensar en esto de manera rutinaria en la consulta nos puede permitir tomar esta decisión, pero realmente es algo sencillo con el simple hecho de hacer el diagnóstico de enfermedad arterial periférica y todo lo demás, ¿no? Que normalmente viene con enfermedad arterial periférica, ya lo pondría dentro de esta misma escala, pero esto es un recordatorio, ¿no? Aquí Revive, la R significa revascularización previa endovascular o quirúrgica, es decir, que ya haya requerido de una intervención como medida de salvamento de la extremidad, un EV, que es evento previo de amputación, ¿no? O isquemia, síntomas de claudicación o índice tobillo-brazo por abajo de 0.9, que a veces en la población de diabetes es difícil obtener este dato por la calcificación que tienen las arterias, pero si podemos hacer la medición del índice tobillo-brazo y el resultado es legible, que no tenga una arteria dura, que no sea comprimible, pues bueno, tomarlo como un factor. Y un vaso enfermo.
Cuando hay 2 o más de estos, pues obviamente tendremos la adaptación de, pero prácticamente es difícil aislarlos, decíamos en la diapositiva pasada, y será un paciente que veremos constantemente de manera rutinaria. A tener cuidado la parte de la enfermedad renal, que es un punto que deberíamos, es benéfico, pero en etapas críticas de la enfermedad por abajo de 15 mililitros minutos de depuración, pues todavía el dato es un tanto incierto, ¿no? Tengo un par de pacientes que están ahí en ese límite y hasta ahora, bendito Dios, nunca ha pasado nada, ¿no? Jugamos un poquito con los límites, pero tratando de empujar ese beneficio que decíamos está carente con el resto de las terapias, ¿no? Y Compass, bueno, lo cubre bastante bien, al menos en la etapa de cronicidad, y ya veremos con los resultados en el siguiente charla que ofrece Voyager, ¿no? En este tipo de pacientes. Finalmente, y con terminar en estos tiempos que nos han suministrado, Compass o este régimen de rivaroxaban 2 veces al día de 2.5 miligramos y 100 miligramos es una opción terapéutica integral en el sentido de que cubre no solo la probabilidad de no requerir una reintervención, sino de mejorar el pronóstico cuando se presenta. Por ahí hay un análisis de la doctora Sonia Hernán donde demuestra esto, que al paciente que se interviene y estaba dentro del régimen Compass va a tener un mejor pronóstico en la expectativa de la resolución de su problema, y eso es algo que suma en el paciente que es complicado, nos va a permitir mejorar el pronóstico del mediano y largo plazo de estos pacientes, y obviamente el tratamiento oportuno y los diagnósticos tempranos pues llevarán a salvar vidas y extremidades, que es algo que lamentablemente todo el tiempo se llega a perder, pero obviamente queremos que sea lo menos posible y que requieran de la menor agresividad en el sentido de facilitarles la vida al paciente en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Finalmente agradecer y damos paso a la siguiente plática. Muchas Bueno, gracias, muchas gracias, doctor doctora Rayón. Rona. Ahí, ahora viene el Alejandro argentino. Ya lo presentó el doctor Palacio, así que Alejandro, cuando quieras, puedes compartir la pantalla y continuamos. Bien, ahí estoy poniendo todo para compartir. Un segundito. No sé si soy yo o no, pero no se te escucha, Alejandro. No se está escuchando, Alejandro. No, entonces estoy compartiendo mal. Ahora sí. Un segundo, voy de vuelta. Cuestiones técnicas. Perdonen. Algo no me está funcionando bien, que no me está dejando compartir pantalla. Recién compartiste la pantalla, es más, se te vio muy bien la presentación sobre tu fondo azul con el de Bayer, pero no teníamos audio. Ahí está empezando a compartir pantalla. Ahí está, perfecto. Ahí Ahora estás sí. y estamos con el audio. Estamos bien, Ale. Hasta se escucha el perro, así que Ale, estamos bien. Sí, pero ahí se fue el audio. No, no estás sin audio ahora. Pasa que estás poniendo todo al mismo tiempo. El audio está compartido, pero no nos llega. Bien, perdón, no, por el tema, como les comenté antes, con el tema del rito me cambié. No, pero ahora, sí, ahora te escuchamos bien. Ahí sí. Te escuchamos perfecto. Cuando presentás es el Se te va problema. la voz, sí. Cuando presento. Sí. Porque estaba mal puesto el micrófono. Yo creo que ahora sí va a andar bien. Bien. Ahí están viendo la pantalla. Siempre hay un delay. Todavía no estamos viendo la compartición de pantalla.
Todavía nada. Todavía nada. Ahí está, empezó a compartir pantalla. Espera el delay. Ahí se te ve pantalla perfecto. Estamos bien. Perfecto. Ahí se Ahí escucha. A ver, habla. Bien, Hola, hola, hola. Listo. perfecto. Ahora estás bien. Vamos Era- nomás. Sí. Era un tema de delay nomás. Están viendo, bueno, la presentación que dice beneficios de anticoagulación Sí, oral, señor. Perfecto. angioplastia. Perfecto. Bueno, ningún conflicto para declarar. Y un poquito dar los beneficios. No sé si están viendo bien, porque yo no la estoy viendo bien la presentación. En este momento estás con una presentación con fondo azul, no hay ningún título. Perfecto, entonces sí, ahí está bien. Es un delay de la computadora y todo. Sí. Las técnicas No, y a en el veces aire. tenés dos cosas. El delay a veces, porque aunque parezca mentira, es probable que tu señal llegue, qué sé yo, hasta Dinamarca, baja un nodo, después vuelva, y no es que estás acá en Buenos Aires y falla. Estaré tranquilo. Ahí apareció. Bueno, perfecto. Entonces, un poquito, bueno, para poder entender los beneficios de la anticoagulación oral, tendríamos que entender varias situaciones que las vamos a ver en resumen rápidamente por cuestiones de tiempo. Lo primero es, un poquito como ya habló recién Alejandro, sobre en quiénes la anticoagulación oral realmente puede brindar un beneficio. Sabemos que hay distintas poblaciones de riesgo y en una diapositiva que mostró Alejandro muy bien detallado, donde si tenemos pacientes vasculares periféricos más enfermedad coronaria, los riesgos pueden ser mayor. También es importante entender las situaciones y este tipo de anticoagulación, si va a dar los beneficios esperados o si existe algún tipo de alguna población más vulnerable que otras. Sabemos que tenemos indicaciones empíricas y otras que van a estar basadas en la evidencia o que también vamos arrastrando por una costumbre durante varios años. Tenemos que entender que hay distintos tipos de anticoagulantes y saber cuáles van a ser los beneficios y las complicaciones que van a tener cada uno. El otro punto importante es entender cuándo es conveniente iniciar esta terapéutica y en quiénes. Y por último, un agregado es las nuevas patologías que estamos empezando a vivir que son altamente procoagulantes. Entonces, sabemos que los pacientes hoy por hoy han debido someterse a una revascularización periférica por un evento vascular agudo, tienen 4 veces más de riesgo de tener isquemia arterial aguda y hasta un 30% mayor de riesgo de infarto agudo de miocardio. Antiguamente podíamos recomendar el uso de anticoagulantes orales para prevenir las complicaciones trombóticas y embolizantes. El uso de antagonistas de la vitamina K ya habían sido evaluados en 2 grandes estudios randomizados para este grupo de pacientes. Tenemos acá en pantalla el estudio WAVE, que fue publicado en New England en el 2007, y el Dutch Bypass Oral Anticoagulation Trial. Estos 2 grandes estudios no tuvieron una evidencia en relación al beneficio de los anticoagulantes orales, pero sí tuvieron un aumento en el sangrado, lo cual de alguna manera desalentaron el uso rutinario y abrieron las puertas a la elección actual de los nuevos anticoagulantes como los inhibidores directos del factor 10A. Para mencionar el estudio de WAVE, que utilizó warfarina, en donde randomizó a 2.161 pacientes por enfermedad periférica y anticoagulación con terapia simple de antiagregación plaquetaria o directamente sin antiagregantes plaquetarios, con el objetivo de prevenir el MACE. Tuvo un seguimiento, un follow-up de 35 meses, y lo que vemos es que no hubo diferencias en el MACE. Pero el sangrado fue más común en el grupo de anticoagulantes. Por lo tanto, la full dosis de antisistémica podemos decir que es perjudicial en pacientes con enfermedad periférica estable debido a un exceso de sangrado. También en el Dutch Trial, publicado en el 2000, en el Lancet, uno de los más grandes estudios sobre anticoagulación post-revascularización periférica, con una N muy importante de 2.690 pacientes, ¿qué hizo? Comparó anticoagulación de antagonistas de la vitamina K con aspirina y luego le hizo un bypass infrainguinal. El endpoint primario fue la oclusión del bypass con un seguimiento promedio a 21 meses.
en donde el grupo antagonistas de la vitamina K no mostró ningún beneficio por sobre el grupo que tenía solamente aspirina, pero sí con un aumento del sangrado. Recientemente se publicó un metaanálisis con 14 estudios con 4.970 pacientes y dependiendo del tipo de bypass, se pudo ver que los bypasses protésicos tenían mayor permeabilidad con antiplaquetarios y los autologos con anticoagulación oral. Pero la combinación de anticoagulación oral más antiplaquetarios se vio que mejoraba la permeabilidad a 3 años con una P significativa prácticamente entre el 50 y 74%, pero, siempre tenemos que tener algún pero, las complicaciones por hematoma fueron más frecuentes que si utilizaba una terapia combinada versus una terapia simple. Entonces es importante y deberíamos buscar o tener un equilibrio entre el riesgo de isquemia y el riesgo de sangrado, y todo esto tiene que estar balanceado, como bien explicó antes Alejandro, por el riesgo que tiene el paciente. Las guías actuales recomiendan la monoterapia antiplaquetaria para la prevención de los eventos cardiovasculares con una recomendación clase 1A para la aspirina o clopidogrel. Por el contrario, la terapia antiplaquetaria dual que combina aspirina y clopidogrel se utilizan después de la intervención para la reducción de las complicaciones post-procedimiento y esto recibe un nivel de indicación 2A con un nivel C. No obstante, se ha demostrado que a pesar de la terapia antiplaquetaria preventiva, los pacientes con enfermedad vascular periférica siguen teniendo un mayor riesgo de complicaciones ateroembólicas, tanto sistémicas como relacionadas con las extremidades. Casi 1 de cada 10 pacientes con un evento cardiovascular sistémico o en las extremidades cada año. El riesgo isquémico persistentemente alto en esta población subraya la necesidad de estrategias de prevención secundarias más eficaces. Ya estuvimos hablando bastante del estudio COMPAX Trial, pero déjenme aclarar algunas cosas, que aunque se ha reconocido que la trombosis es una etiología clave que conduce a los eventos adversos, ya tanto coronarios como periférico, los estudios de anticoagulación terapéutica con warfarina, como recién vimos, no ha demostrado beneficio y han causado hemorragias y hasta en algunos casos intolerables porque ha conllevado a la muerte de los pacientes. Por lo tanto, los patrones de la práctica generalmente se han centrado en las terapias antiplaquetarias. El estudio COMPAS, que lo que hicimos, y les recomiendo también ver el webinar previo que hizo el CASI, donde describen muy bien cómo funciona todo este fenómeno del rivaroxaban, demostró que los pacientes estables con enfermedad coronaria crónica o periférica, la inhibición de la vía dual con dosis de rivaroxaban 2.5 miligramos 2 veces al día más aspirina versus aspirina sola redujo significativamente el endpoint combinado de accidente cerebrovascular, muerte cardiovascular e infarto de miocardio. ¿Cuánto? En un 24%. Recordemos que el estudio COMPAS incluyó 27.395 pacientes de alto riesgo con antecedentes de enfermedad coronaria y periférica y que comparó 3 ramas, aspirina y placebo. El placebo en este caso simulaba el rivaroxaban versus aspirina y rivaroxaban, y una tercera rama que era rivaroxaban 5 miligramos 2 veces al día versus placebo, que acá el placebo simulaba a la aspirina. Y tuvo un seguimiento prácticamente a 23 meses. Lo que hizo fue buscar el NCB, que es el Net Clinical Benefit, que consiste en muerte cardiovascular, stroke, infarto, sangrado fatal o un sangrado sintomático, o que requiera una intervención debido al sangrado. Entonces, acá es importante entender cuáles son los pacientes que tienen mayor riesgo o alto riesgo. Y ya se mencionó que son aquellos que tenían lesión de al menos 2 lechos vasculares o mala función renal o insuficiencia cardíaca o era diabético. O sea, en realidad la gran mayoría de los pacientes que nosotros tratamos habitualmente, algunos de estos factores generalmente, por no decir casi siempre, tienen. Pero en pacientes con enfermedad crónica, el equilibrio dio a favor en pacientes de alto riesgo,
la combinación de rivaroxaban 2.5 miligramos al día más aspirina con menos eventos en CV, particularmente stroke y muerte cardiovascular con baja incidencia de sangrado. Pacientes con revascularización poseen un potencial riesgo de complicaciones, principalmente de isquemia aguda, 4 veces mayor que aquellos que nunca fueron revascularizados. Con la data de los estudios COMPASS, se redujo el punto final combinado de muerte cardiovascular, ACV, infarto de miocardio, que se beneficiaron en pacientes crónicos estables. Teniendo estos datos, surge la idea del uso de rivaroxaban más aspirina para poder reducir el riesgo de isquemia aguda, de amputación mayor, de infarto, de stroke en pacientes sintomáticos y en este caso que sí sean sometidos a una revascularización de miembros inferiores. Y con esto nace el estudio Voyager PAD Peripheral Artery Disease. Ahora bien, ¿cómo fue que se llegó a la dosis y a elegir cómo debería ser la forma de dar esta medicación? La elección se influyó por los resultados del estudio Atlas y el TIMI-51. En el tratamiento con este fármaco se vio que redujo la tasa de eventos isquémicos en pacientes luego de un síndrome coronario. El estudio Voyager incluyó 6.564 pacientes mayores de 50 años con enfermedad periférica, que en los últimos 10 días se le practicó una revascularización. Todos los pacientes recibieron aspirina y se randomizó 1 a 1, en donde fueron 3.268 a la rama de rivaroxaban, 2,5 miligramos 2 veces al día, o 3.278 pacientes, que fue una rama placebo más aspirina, más el agregado de clopidogrel hasta 6 meses, si es que se hace una revascularización endovascular. A su vez, podemos analizar que hubo un 75% de los pacientes que fueron endovascular y un 25% revascularizados por vía quirúrgica. En el estudio Voyager, el agregado de rivaroxaban al tratamiento con aspirina se vio que disminuyó la ocurrencia del objetivo primario combinado, que fue infarto de miocardio, ACV, muerte cardiovascular, isquemia arterial aguda y amputación en un 15% en los pacientes con una revascularización reciente de miembros inferiores, obviamente por enfermedad vascular sintomática. Como podemos ver acá en este gráfico, la separación de las curvas se observó temporalmente y desde el tercer mes no se observó diferencias en los distintos subgrupos. Esto se puede traducir que se previenen 6 eventos por cada sangrado causado. O sea, el balance que estábamos charlando al principio vemos que favorece ampliamente a un beneficio clínico. Suficiente evidencia para que el uso de rivaroxaban en este grupo de pacientes, sobre todo en aquellos que tienen bajo riesgo hemorrágico, para evitar justamente la aparición de nuevos eventos isquémicos en el seguimiento. Un dato importante, que es el evento de seguridad de sangrado mayor, se vio solo en 62 pacientes del grupo rivaroxaban y 44 del grupo placebo, a 3 años. Esto me da un porcentaje de 2.65 versus 1.87 respectivamente, con una P de 0,07. El resto de los eventos principales de sangrado fueron relativamente similares, como se puede ver en la tabla. En conclusión, se reduce un 15% el riesgo de padecer una isquemia aguda, una amputación mayor, un infarto, un stroke isquémico o una muerte cardiovascular, sin mayor tendencia al sangrado mayor en la rama rivaroxaban. Ya para ir terminando, podemos observar acá que tenemos una tendencia a favor del uso de rivaroxaban por revascularización en los distintos subgrupos, sin tener aumento de las complicaciones. Según las últimas guías, como hace un ratito mostró Alejandro, en las guías europeas de cirugía vascular que se publicaron en el 2019, fíjense que recomiendan el uso a bajas dosis de aspirina y rivaroxaban 2,5 miligramos 2 veces al día, con el objetivo de reducir los eventos cardiovasculares y eventos isquémicos de los miembros inferiores, al cual le pone un grado
2 y un nivel de evidencia B. Pero acá me pregunto, ¿pero estas guías ya estaban formalmente realizadas cuando fue publicado el estudio Voyager? Fíjense la fecha de publicación en donde este estudio generó una tendencia y se publicó el 28 de marzo del 2020. O sea, con los resultados podemos ver que no contraindican en absoluto las guías, pero entiendo que refuerzan la recomendación y habría que analizar si el impacto que tuvo este estudio puede de alguna manera elevar el grado de evidencia, pero estoy convencido de que no la va a bajar. O sea, de alguna manera va a estar fortaleciendo aún más las guías. Ahora bien, si vamos a ir a la vida real, a lo que nos pasa todos los días en la sala de hemodinamia, donde la experiencia, las circunstancias y las posibilidades nos lleva a veces a jerarquizar la medicina basada en la experiencia y a veces no tanto en la evidencia, y es donde me gustaría saber la opinión de los panelistas, en donde si las lesiones residuales, trombóticas, embólicas, las disecciones posangioplastias y otras situaciones clínicas, ustedes habitualmente utilizan anticoagulantes, saber qué tipo de anticoagulantes utilizan, en qué dosis, pero por sobre todo entender por qué los utilizan. Pero antes de conocer su opinión, déjenme avanzar con 2 diapositivas más y quiero compartir un par de publicaciones en donde sabemos que hay estudios que demuestran la asociación entre la enfermedad que existe hoy por hoy del coronavirus y la trombosis arterial de las extremidades inferiores, con una mayor carga de trombos, en donde se caracteriza porque justamente estos tienen una predilección por las arterias proximales. Además, se vio que la incidencia de muerte y amputación es significativamente más común en pacientes COVID. La isquemia de estas extremidades inferiores producen síntomas o complicaciones de COVID, pueden permitir un diagnóstico y un tratamiento oportuno para tratar de alguna manera más adecuadamente a esta enfermedad. Obviamente no hay tiempo como para poder hacer un estudio randomizado, ideal, en donde podemos ver de utilizar el Rivaroxaban en COVID y ver si tenemos algún impacto o de alguna manera puede ayudar a estos pacientes. Ahora bien, fíjense que acá hay un estudio recientemente publicado, muy interesante, en lo que utiliza es la profilaxis de anticoagulación en comparación con ningún tipo de anticoagulación. Y se asoció con una disminución en el riesgo de muerte entre pacientes que ingresaban al hospital con enfermedad por coronavirus, ¿sí?, en los Estados Unidos, con un estudio observacional de 4.297 pacientes. Es un estudio interesante, en donde el 84% recibió anticoagulación profiláctica en las 24 horas del ingreso. El 99% fueron anticoagulados, en donde hubo un grupo que recibió heparina subcutánea, un 30%, un casi 70% enoxaparina. Y lo que se vio es que justamente con esta anticoagulación pudieron disminuir el riesgo de muerte. Tan solo de los 4.200 pacientes fallecieron 622 en los 30 días de admisión. Por lo tanto, los pacientes que reciben anticoagulación disminuyen un 27% el riesgo de muerte. A raíz de este estudio y de otros más, es que la FDA aprobó el uso de Rivaroxaban a una dosis de 10 miligramos días, del día 31 al día 39, para utilizarlo como profilaxis de trombosis venosa profunda. Tendríamos que seguir viendo si no podemos extrapolar esta data justamente para prevenir los eventos de trombosis arterial y va a ayudar a bajar la mortalidad. Para concluir así, mi mensaje final en esta presentación de los beneficios que hay en la anticoagulación oral, tanto pre como post-angioplastia periférica, hay mucho que falta todavía aprender, pero sí sabemos que el uso prolongado de la doble antiagregación plaquetaria... Se cortó el audio. Enfermedad periférica, ¿por qué? Porque aumenta las complicaciones y el sangrado. Se estima que con la estrategia de Rivaroxaban, 2.5 miligramos 2 veces al día, más aspirina, se previenen por cada 10.000 pacientes tratados 181 eventos y se causa tan solo 29 sangrados. A su vez,
podemos prevenir 6 eventos por cada sangrado y la reducción de eventos parece estar concentrada en la isquemia arterial aguda. La evidencia muestra que el uso de rivaroxaban en el grupo de pacientes de moderado a alto riesgo, sobre todo en aquellos con bajo riesgo de hemorragia, es útil para prevenir la aparición de nuevos eventos isquémicos y es significativa y efectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Excelentes charlas las dos. Queda abierto el debate con los panelistas. Hay una pregunta, si quieren romper el hielo del público, dice, pues contestando tu pregunta al público, es que cada vez que un procedimiento es complejo y que no queda como nos gustan, salen anticoagulados los pacientes. Exactamente. Por eso puse a es el propósito esa arma que pregunta. tenemos, es el arma que tenemos que nos queda como reserva de, ¿no? Quería hacer un par de preguntas referentes, sobre todo, ahí vimos a Alejandro Wolfsby, quería, por Voyager, que era más evidente el efecto beneficioso en pacientes de más de 75 años. Ahora bien, en nuestro quehacer diario, este tipo de pacientes, precisamente, por ejemplo, mujer de 78 años, de baja superficie corporal, que le hicimos procedimientos en el contexto de lesiones trombóticas. Nosotros tenemos la idea anticoagular cuando vemos trombos y hemos implantado stents, por ejemplo, con un resultado no auspicioso, solamente con balón. Y el tema que se nos presenta es que vamos a administrarle, por ejemplo, rivaroxaban, cilostaol, porque tiene también enfermedad vascular distal, periférica, el clopidogrel y la aspirina. Y muchas veces, en realidad, el temor que tenemos del sangrado, no tanto por el rivaroxaban en sí, sino por la asociación de estos 4 medicamentos. ¿Qué antecedentes tienen o qué comentarios pueden hacer de retirar aspirina y dejar con cilostaol, rivaroxaban y clopidogrel y, de cierta forma, disminuir el riesgo de sangrado? Pregunta interesante, creo que difícil. No sé si desde el punto de vista académico real de la evidencia tenemos respuesta para esa pregunta. Justamente una de las cuestiones es hacer estudios para agregar otros tipos de droga. Yo creo que es una opinión personal que si uno evalúa el riesgo que tiene el paciente de sangrado, el riesgo que tiene justamente de tener un evento isquémico y pone en la balanza, ahí sería una especie de indicación, pero no estamos basando en la evidencia totalmente. Y lo otro es entender el por qué nosotros quisiéramos hacer ese tipo de terapéutica. Honestamente no tengo una respuesta para dar. Ahí Ana estaba levantando la mano, a ver si me ayuda el salvavidas. Bueno, extrapolamos muchas veces resultados. Extrapolamos resultados. No, voy a... Sí, adelante, Ana. Sí, perdón. No, digo que en el Voyager el clopidogrel dependía del operador y hasta los 6 meses, no, digamos, más de 6 meses no lo recomendaban porque se aumentaba el sangrado. Yo igualmente, y un poco también contestando o pensándolo en mi práctica, yo creo que lo que uno tiene que tener en cuenta, para mí la clave de estos 2 estudios es las dosis, la asociación y las dosis bajas de ambas drogas, ¿no? Y por otro lado, el escenario clínico, el escenario anatómico, y yo agregaría los devices que utilizamos. Me parece que, o por lo menos lo que yo aplico para definir cómo voy a dejar el paciente, básicamente es el RANOF que tiene, si la recanalicé desde la femoral hasta el arco plantar, o es un paciente que solo le abro una estenosis de una femoral, es distinto al tratamiento que le voy a aplicar a otro que le hago un tratamiento más extenso o mucho más complejo. Y para mí la clave es el RANOF con el que queda, la calidad del RANOF que tiene, ya sea a nivel de tibiales o a nivel del pie. ¿Sí? No, la intención siempre es dejarle un RANOF adecuado. Si por algo no puedo,
la herramienta de la terapéutica de anticoagulación me parece que puede aportar bastante. Bien. Doctora John, ¿querés hacer un comentario sobre el... Sí, sobre la charla, resaltar un par de puntos. Siempre el cilostazol, que es lo que teníamos, ¿no?, para estos pacientes, el impacto que tiene es un poco sobre la permeabilidad de lo que hacemos y mejorar la distancia de caminado, pero no tiene impacto sobre mortalidad. Y eso es un dato duro para inclinar, yo creo, la balanza hacia decir qué es lo que quiero, que camine un poco más, que le dure un poco más abierto, o si quiero impactar en la posibilidad de que desarrolle un nuevo evento o un evento cardiovascular mayor, ¿no? Son factores que influyen. Y por ahí, contestando también la pregunta de si dejarlo con clopidogrel y riba, pensando a lo mejor en la positividad de preferencia de clopidogrel sobre aspirina del paciente con enfermedad arterial periférica, es algo que no está estudiado, eso hay que dejarlo muy en claro, pero en Voyager, como ya se comentó, se adicionaba el clopidogrel, no se tuvo beneficio, por el contrario, parecía que sangraban más y no se tenía ningún beneficio el adicionar clopidogrel. Entonces ahora la indicación es clara, aspirina una vez al día, rivaroxaban 2 veces al día, y el cilostazol, la verdad es que se ha usado dentro de los estudios en cantidades pequeñas de pacientes, pero está reportado, y personalmente yo algunas veces lo he utilizado. Por ahí hay un estudio que se publicó el año pasado en el Journal of Vascular Surgery, donde estudiaban aspirina, clopidogrel y cilostazol como terapia, y ninguna de esa terapia demostró incrementar la posibilidad de generar un sangrado mayor. Entonces, realmente el efecto antiagregante del cilostazol creo que es poco, y si consideramos que le puede ofrecer un beneficio off-label, aclaro, off-label, creo que se podría utilizar, pero estamos cubiertos con los datos para las permeabilidades, pronósticos y sobre todo el impacto cardiovascular que tiene. Dionisio, ¿querés hacer algún comentario sobre lo que venimos hablando y principalmente en lo que tiene que ver con lo que se relacionaba a lo que decían? Yo pregunto post-angioplastia, cuando un paciente tuviese que ponerle un stent, ¿ahí qué combinación optas? Mira, me pareció muy interesante el concepto, dice, cuando el paciente no sale muy bien, o medio, le lo anticoagulamos, y a veces me dificulta definir qué es lo que un paciente no quedó bien, o cuál fue el procedimiento que no quedó bien. Mi tendencia es tratar de evitar doble anticoagulación, o rivaroxaban o anticoagulantes orales, y quedarme con doble antiagregación plaquetaria. Pero como dijo antes el doctor, me preocupan los pacientes cada vez más añejos que tenemos. Cada vez tenemos pacientes de mayor edad que tenemos que tratar, del cual tenemos que hacer angioplastias sobre territorios difusamente enfermos, y donde ahí empezamos a decirnos, este paciente hasta dónde llego, porque la edad me limita un poco. Los anticoagulantes, está bien, es cierto, el estudio rivaroxaban por 2,5 por 2 más aspirina reduce las tasas de sangrados graves, pero esos pacientes son mucho más frágiles. Entonces mi duda es, ¿qué es lo que definimos perfecto en una angioplastia? Porque a veces uno puede ser un poquito menos exigente, quizás el paciente tiene un muy buen resultado, quizás no perfecto, y quizás eso me evita tener que pensar en anticoagulación. Es decir, perdón, quizás estoy preguntando más que aclarando, pero es mi duda de todos los días. Bien, teniendo en cuenta lo que son un poco los conceptos los cuales deberíamos tener mucho más en cuenta la anticoagulación, si uno se pone a pensar en la sala del paciente habitual, porque todos los que vienen con enfermedad vascular periférica, creo que en la mayoría de los casos, cuando llegan a nuestra sala, ya son pacientes que han tenido eventos previos, muchos eventos coronarios, y son pacientes con mucha enfermedad difusa. Teniendo en cuenta esto, Andrés, ¿vos pensás que estamos un poco subutilizando los beneficios por ahí de la anticoagulación y nos guiamos solamente por un resultado angiográfico sin tener en cuenta un poco la evolución a mediano o largo plazo del paciente? ¿Cuál es tu opinión? Mira, la verdad es que mi opinión es que realmente todavía nos falta mucho entender todo el mecanismo de lo que es la enfermedad vascular, porque justamente mencionaban distintos escenarios, ¿no? Entonces mencionaban el que es con una lesión focal,
el que es con un territorio a revascularizar extenso, el que es claudicante, el que es agudo, el que es isquémico crítico. A mí me parece que es una población tan heterogénea que deberíamos empezar por ahí a focalizarnos más puntualmente en esos distintos escenarios. Es muy difícil sacar conclusiones y creo que en parte estos resultados que no terminan de ser tan contundentes, quizás, pienso yo, quizás tenga que ver con esta gran heterogeneidad. En lo personal, y acá en el ámbito hospitalario público, nosotros es ocasional cuando dejamos anticoagulado al paciente. Habitualmente lo hacemos en el periodo de internación y quedan con heparina. La discusión muchas veces es entre clínicos y cirujanos, que los cirujanos son más propensos a utilizar heparina en bomba, y los médicos, los clínicos prefieren utilizar más heparina de bajo peso. Y bueno, de acuerdo a quién lo siga manejando, queda un poco a criterio de ese grupo de trabajo. Pero este es un poco lo que me está ocurriendo con la anticoagulación. No, en lo personal yo no termino de comprender bien cuál sería esa población ideal para que continúe anticoagulada. La verdad que me tiraste una pregunta y te tiré otra pregunta yo porque no te la puedo responder, básicamente. No, ahí Alejandro Goldney quiere hacer un comentario. Yo iba al hecho sacando el paciente que todos caemos en la anticoagulación, Sí. que queda mal. Claro. El paciente que queda bien, como decía Ana también, que vos le abriste todo un vaso distal, buena circulación, buena runoff, todo. Pensamos, estamos quizás subindicando la Rivaroxaban como un tratamiento, y vuelvo a decir, nosotros somos los intervencionistas muy de guiarnos por el resultado angiográfico, y quizás lo que nos están demostrando estos estudios es un beneficio a mediano y largo plazo que tenemos que tener en cuenta también, porque también es el resultado a mediano y largo plazo de los procedimientos que hacemos en la sala. Alejandro quería un comentario y Ana también después, en ese orden, si les parece, Un poco sí, viendo las preguntas del chat y lo que estaban hablando, fíjense que prácticamente nosotros estamos utilizando la terapéutica anticoagulante como un bailout al tratamiento intervencionista. El tema es si eso está escrito o no. Ya vimos que antiguamente, que se hacía con los inhibidores de la vitamina K, eso dio un resultado peor, pero de alguna manera nos tranquilizó más a todos nosotros porque pensamos que al tener un resultado no del todo satisfactorio, justamente podíamos evitar un riesgo isquémico, que tal vez sí lo evitábamos, pero teníamos que pagar el precio de un hematoma o una hemorragia que podía ser hasta veces mortal. Los estudios que vimos, ninguno fue evaluado en función del resultado angiográfico, sino del resultado clínico del paciente de tener un evento isquémico. Pero no podemos todavía, al día de hoy, responder esa pregunta. Yo creo que todos estamos de alguna manera buscando el salvavidas para decir, cuando en la sala de hemodinamia las cosas no salen como nosotros quisiéramos, ¿nos podemos amparar en un anticoagulante seguro? Y creo que hoy en día la respuesta es, no lo sabemos. Sí, yo creo que muchos tienen la experiencia, muchos utilizaron anticoagulantes o otro tipo de dosis y les fue bien con los resultados. Entonces ahí estamos hablando de medicina basada en la experiencia, pero todavía no sabemos si realmente están así. Paso la palabra ahí a Ana. Sí, bueno, un poco volviendo a lo mismo, creo que depende de lo que tengamos en cuenta, ¿no? Si uno tiene en cuenta el escenario clínico, creo que la mayoría de los pacientes que tratamos se beneficiarían con este esquema, ¿no? Porque es como se planteó en las charlas. La mayoría entran dentro de estos pacientes. A mí me llamó la atención en el Voyager que los pacientes con isquemia crítica fueron solo un 23%. Si uno habla especial a nivel local del miembro inferior, justamente el paciente más complejo fue el que menos estuvo incluido en el estudio, ¿no?
Y volviendo a lo mismo, yo creo que el paciente con isquemia crítica entra dentro del grupo de pacientes graves o de mayor riesgo, si uno quiere, y si uno quiere generalizar, ese paciente debería entrar dentro de este esquema, o por lo menos sumando todos los criterios, por lo menos sí sería el paciente que a mi criterio debería entrar al margen de la anatomía, si quieren dejarla de lado porque no calificaría para definir o no, pero sí entra dentro del grupo de mayor riesgo. Y sin embargo, en los trabajos no es el que más se tiene en cuenta, ¿no? Ahora, John quería hacer un comentario, por favor. ¿Puedo seguir con esto? Sí. Bien, aprovechando la disyuntiva, es que creo que debemos definir muy bien el contexto de los dos pacientes que nos enfrentamos con enfermedad arterial periférica. Eso debe de quedar muy en claro. El que solo es claudicador o asintomático, digámoslo entre comillas, y el paciente que está en isquemia crónica que amenaza la extremidad. Ese paciente con isquemia crónica que amenaza la extremidad, que es dolor de reposo, lesión isquémica, le tienes que hacer todo lo que puedas, lo revascularizas hasta donde llegues, ¿no? Si no queda perfecto, dicen que la perfección es enemiga de los buenos resultados. Lo que le revascularices lo va a llevar a salvar la pierna. Pero luego viene la otra parte, que no podemos olvidar que la tienen los dos escenarios clínicos. El paciente que no tiene isquemia crítica y el paciente que tiene isquemia crítica, que es el factor de riesgo cardiovascular. La posibilidad de infartarse en el posoperatorio o en lo que viene después, en los próximos meses, ya que se recupere, ¿no? Porque el factor no se va, el factor se queda. Y es un paciente que se va a infartar o que le va a dar un stroke y que con esta terapia está demostrado que ya desde que lo revascularizas la puedes iniciar con buenos resultados, invariablemente del resultado que obtengas en el procedimiento, ¿no? Entonces, creo que aquí es definir hacia dónde lo queremos enfocar, pero olvidarnos del resultado que es enfocado a otro lado, ¿no? Si es para el claudicador, pues para que incremente su distancia de caminado, si es la isquemia crítica, para que salve la pierna, pero viene todo el contexto que se involucra por sí en el control de sus comorbilidades, ¿no? Diabetes, hipertensión, ya tiene antecedente coronario, y el impacto viene de la terapia en prevenirle estos eventos, ¿no? Y eso creo que es lo relevante de los resultados de los estudios, más allá del aspecto anatómico o del resultado que obtengamos en el procedimiento, el beneficio que viene para él en el mediano y largo plazo. Bueno, y creo que con eso se responde un poquito una pregunta del doctor Marcelo Alac en el panel. Alejandro Goldschmidt, ahí te paso una pregunta, a ver si le querés responder, que habla un poco de esto, poco la edad límite a la cual indicarías o tendréis en cuenta la anticoagulación vía oral, y yo le sumo por ahí un poco más el tiempo. ¿Qué tiempo en un paciente sin tener en cuenta la edad, una vez que indicamos la anticoagulación, con el agregado de aspirina, cuánto tiempo la dejas por siempre, según, obviamente estamos hablando de un paciente que no tiene eventos, ¿no? Eventos de sangrado. ¿Cuánto tiempo consideras la anticoagulación? Bien, voy a tratar de contestarla agregándole una pregunta más. Preguntando simplemente cuál es el objetivo que nos estamos planteando, porque hasta ahora siempre estuvimos pensando en la complicación endovascular, pero si nos vamos a analizar la letra chica, el objetivo fue reducir el riesgo de ¿qué? Muerte, infarto, ACV, stroke. En realidad, de alguna manera, es proteger a otros órganos, que sabemos que los pacientes periféricos vienen lamentablemente de la mano de enfermedad coronaria, renal y enfermedad carotidia. Entonces, ¿cuánto tiempo dejarle la anticoagulación? Los estudios, el follow-up, fueron cortos, fueron 23 meses aproximadamente. No puedo saber si después del tercer año tienen un beneficio o no. Yo creo que no hay, es una opinión personal, no hay un gran beneficio clínico. Las curvas fueron claras, que a partir de los 30 días se abren las curvas y después se manejan de manera paralela, pero esto tal vez sería volver a la vieja época de discutir los viejos estudios de clopidogrel. Si tenemos que mantener a los pacientes coronarios durante 3 años, después pasamos a 2, ahora estamos hablando de 6 y ya se está hablando de estudios de 1 mes. Entonces no es para mezclar un poco, pero no tengo una respuesta y creo que no hay una respuesta exacta. Sí. Respecto a la edad también se tomaron pacientes de 50 años hacia adelante con una media de 67 años y les dio un beneficio. Pero yo pondría en la balanza los criterios de riesgo de sangrado. ¿Te vas a la guardia? Plantearnos el objetivo que realmente yo 15 quiero minutos. Rivaroxaban, si es para un tema angiográfico o una protección
de las enfermedades Claro. concomitantes y con eso sí poder definir si hay que recibirlo o no. Creo que Alejandro... Yo quería hacer un comentario. Justamente me diste el pie en cuando nosotros hablamos del clopidogrel y los estén coronarios. Nosotros el clopidogrel lo podemos Eso me lo mandaste por chat, por eso te mandé el pie. No. Digamos, no. El clopidogrel nosotros lo podemos usar para la permeabilidad del stent, pero también lo usamos para el pronóstico de la angina inestable. Y acá estamos mezclando el criterio clínico de estos trabajos con el resultado de la angioplastia. Yo creo que estos trabajos son excelentes para decir que este grupo de pacientes con alta fragilidad, alto grado de enfermedad y alto riesgo mejoran su pronóstico anticoagulándolo. No tratamos la angioplastia. La angioplastia es una forma de mejorar que no pierda la pierna o que camine mejor o que no necesite un señor que lo ayude a movilizarse. Eso es lo que hace la angioplastia, no el rivaroxaban. El rivaroxaban le cambia el pronóstico de vida. Digamos, es un colegio argentino de cardiólogos intervencionistas, lo estamos viendo al árbol, no al bosque. Me parece que ese es el punto principal. Me parecen son excelentes los dos trabajos, o todo lo que ustedes presentaron, ya tenemos que ponerlo en medida del tratamiento clínico del paciente y del pronóstico de su vida y de sus eventos que le van a cambiar el pronóstico de la vida. Ustedes presentaron pacientes muy graves y muy frágiles que tienen alta chance en el seguimiento o en la sobrevida natural de tener eventos muy importantes que le pueden llevarle la vida en eso. En eso el rivaroxaban, tiene efecto. No lo mezclemos para que nos mejore la angioplastia, porque eso es una experiencia de cada uno y cada uno en un caso verá el resultado de esa angioplastia y si decide agregar este medicamento al resultado de su angioplastia. Eso es lo que quería decir. Dionisio. Mira, justamente fue la duda que yo le presenté antes, es decir, ¿qué es lo que decimos, cómo terminó mi angioplastia? Y el límite de edad también, digamos, se va repitiendo lo mismo. Una cosa es el resultado de la angioplastia y lo otro es el resultado del paciente por sus otras comorbilidades, digamos. Yo tengo una paciente de 85 años, ¿tá? Le tiene un bypass venoso y tiene una estenosis severa a la salida, a la emergencia de la vena. Digo que es un caso de hoy. Y la discusión que estamos generando es una obstrucción corta, con balón, ese no es el punto. Después, la señora está anticoagulada. ¿Cuánto seguimos? Es la misma pregunta de todos. Es decir, esa es una angioplastia que va a terminar bien, porque es corta, es fácil, es sencilla, pero la señora tiene 85 años, es dislipémica, fue fumadora, así que enfermedad coronaria debería tener sí o sí. Ese paciente, ¿debería yo darle anticoagulación o no? La señora está anticoagulada por su patología periférica, yo le abro el bypass. Entonces la pregunta es así, ¿y cómo seguimos después? Esa es la pregunta, es decir, ¿cuánto yo asigno? Es cierto, el trabajo me dice anda mejor o tengo menos eventos con rivaroxaban más aspirina. Sí, pero tenemos que empezar a hacer tailored, es decir, a hacer paciente le tenemos que hacer el tratamiento. ¿Puedo yo, una paciente de 85 años que recibe anticoagulación por su patología periférica, porque tiene una estenosis, tiene un índice de tobillo graso de 0,4, tiene claramente indicación, le suspendo todo, lo dejo, vuelvo a anticoagularla? Esa es mi pregunta. Es decir, el buen resultado, y yo creo que aspirina y clopidogrel deberían dar bien, y lo mejor quizás aspirina solo, porque si no tiene enfermedad, si no le pongo stent, no debería, y en realidad ponerle el stent en situaciones periféricas en vasos mayores de 4 milímetros, es poco probable que se trombosen, digamos, por el tema del stent, no por la enfermedad en sí. A esos pacientes es un grupo de pacientes. Después están los otros pacientes más graves. Después tenemos todas las miríades que están en el medio, que es lo que no tenemos una respuesta clara. Es decir, los trials dicen, andan mejor. Estoy de acuerdo con vos, Alejandro. No vos, Alejandro.
De verde. Esa creo que no dimos respuesta específicamente a eso. Es decir, todos anticoagulantes parecería, por un lado, no hay problema, señores, es mejor rivaroxaban con aspirina 2.5 2 veces por día, tenemos menos eventos, andan muy bien. Bien, ahora, ¿esto es aplicable a todos los pacientes que hacemos una angioplastia periférica? O mejor dicho, en pacientes los cuales hacemos angioplastia periférica y tienen enfermedad periférica más allá del sitio que uno hizo la angioplastia. Creo que esa pregunta no le hemos respondido, me parece. Doctora John, ¿querés hacer un comentario sobre esa pregunta? Y te sumo también, hay una acá en el chat, en el paciente que sale con una angioplastia con colocación de stent, si le dejamos las 4 drogas, aspirina, clopidogrel, rivaroxaban y silostazol, o sacás aspirina y dejas clopidogrel. Así contestamos 2 en 1, aprovecho. Bien, voy a aprovechar a compartir la pantalla. Esta es una presentación que dimos anteriormente, si me lo permiten, brevemente nada más para poner este punto. Esta es la última recomendación que se tiene sobre cómo tratar a los pacientes que revascularizamos. Ojo, esto fue antes de que se publicara Voyager. Seguramente para la siguiente actualización Voyager entrará dentro de este rubro de cosas, ¿no? Y aquí contestaré o trataré de contestar estas preguntas, ¿no? Aquí, si los pacientes son sintomáticos, antiagregarlos, ¿no? Se prefiere clopidogrel sobre aspirina en caso que solo lo vayas a antiagregar, clopidogrel sobre aspirina, y es muy tajante. No importa tanto el tema de la enfermedad. Si es a largo plazo, terapia simple o solo un antiagregante plaquetario. Si es después de una revascularización a largo plazo, terapia simple. Si es después de una derivación, un bypass, terapia simple, derivación plaquetaria, y se considera, si se le pone una vena, antagonistas de la vitamina K para dosis plena, que ese es otro concepto que debemos de entender. COMPASS no es una anticoagulación plena, son dosis bajas de un anticoagulante y se le ha denominado como protección vascular, que es un concepto que ya tiene muchos años, pero ahora ha cobrado más fuerza con COMPASS. Otra recomendación, si hay un stent infrainguinal, terapia dual por al menos un mes, y aquí se juega como quieran, entre 1 y 6 meses, ¿eh? Todos te dirán 1, 3, 6, lo que decían de la parte coronaria, ¿no? Parece que va una tendencia a la menos. Terapia dual en derivación infragenicular, simple en pacientes asintomáticos, o por al menos un mes en balón medicado. Te ponen así, al menos un mes. Te da mucho criterio, y lo comentábamos antes de iniciar la charla, muchos de los datos duros que necesitamos no existen para cómo linear. Y un detalle a mencionar es que nunca se menciona si te quedó bien, te quedó perfecto o te quedó mal. Simplemente es, le hiciste esto, le hiciste esto, el otro. Y quería poner esta diapositiva porque es donde viene más claro en las guías de la Sociedad Europea de Medicina Vascular, donde te especifica en cada punto. Y te deja esto como opción de acuerdo a tus posibilidades también, ¿no? O cómo lo puedes compartir, que eso ya dependerá de nuestro contexto. Pero algo importante es que nunca te menciona si quedó mal, si quedó bien, si quedó más o menos, si te quedó para ponerlo en el caso clínico, si te quedó para esconderlo y nunca enseñárselo a nadie. Simplemente le hiciste esto, le hiciste esto, lo otro. Y vendrán los datos duros con el pasar de los años. La parte coronaria nos lleva muchos años en data y muchos estudios por el volumen que se tiene, pero por ahora tenemos que enfocar nuestros esfuerzos a darle, creo, lo que le mejore en lo más posible de todo lo que tiene el paciente. Una pregunta referente al uso de rivaroxaban en 2 contextos que son muy parecidos en forma aguda. Por ejemplo, post-stent trombosis, cuando están involucrados varios stents femoral, popliteo. Y la segunda cosa es en situación post y tratamiento en isquemia arterial aguda, en el cual uno ha utilizado varios dispositivos y en el cual está involucrado gran cantidad de trombos. ¿Qué consideración tienen ustedes para estos 2 contextos del posible uso del rivaroxaban? Si está en isquemia aguda, la gran mayoría de las veces tendrá que haber un embolismo, ¿no? Y ese embolismo, la gran mayoría de las veces vendrá de la parte del corazón. Y seguramente que tendrá una fibrilación auricular y que seguramente reunirá los criterios para dar una anticoagulación plena, que ese es otro contexto, ¿no? Si es una isquemia aguda por enfermedad arterial periférica, vienen las diapositivas que presentábamos, ¿no? Desde mi perspectiva.
Si ya era una reestenosis del stent o una retrombosis del stent, pues le hiciste tal o cual cosa, esto. Si se trombosó por un evento embólico y viene del corazón y está con FA, pues seguramente tendrá que estar con una anticoagulación plena, ¿no? Creo que tenemos que evaluar muy bien el contexto de esto y no confundir las cosas, que pensar que la anticoagulación plena es igual al régimen COMPASS. Son totalmente distintos. Ya mostraba el doctor los estudios iniciales con warfarina, donde las anticoagulaciones plenas tenían un precio alto que pagar. Y creo que el punto fuerte de COMPASS es encontrar esa dosis del punto de equilibrio del beneficio y no incrementar los riesgos de manera significativa, ¿no? Entonces, si está un stent que se tapó, pues hay que ver qué fue lo que lo tapó, ¿no? Si tenía muy mala salida, como decía la doctora en un principio, es muy importante la salida, pero de nueva cuenta, si es una medida de salvamento de extremidad, pues dale todo lo que puedas. Decía por aquí un amigo, ponle todos los poderes encima, ¿no? Mientras no lo arriesgues. Y aquí una de las preguntas que surgían es la edad, ¿hasta qué punto, no? Creo que tiene que ver mucho lo que cobra más importancia en las escalas de fragilidad que tienen los geriatras cada vez más, que para mí lo resumo como cirujano, trato de simplificar las cosas siempre, y en 3 puntos claves para los geriatras: estado funcional, función renal y más de 50 kilogramos. El paciente puede tener 95 años, pesar 82, ser autosuficiente, y no porque tenga 82 quizá debamos de negarle el beneficio de dejarle una anticoagulación plena en una FA o X cosa, ¿no? Creo que si el paciente tiene ganas de vivir y su expectativa de vida es buena, no le estamos arriesgando por una mala función renal o un bajo peso. Creo que se le puede dar no solo esta terapia, cualquiera, mientras esté justificado en la expectativa de vida, pronóstico, y que el paciente quiera ganas de vivir más, ¿no? Habrá pacientes que tengan 80 y digan, ya no me dé nada, doctor, déjeme comer lo que se me pegue mi chingada gana y me muero cuando me toque morirme, ya viví mis 80 años y punto, ¿no? Bueno, yo creo que de a poco vamos respondiendo un poquito a todo esto, y que creo que podemos contextualizarlo, si ustedes están de acuerdo, en el riesgo residual, que va más allá de un resultado angiográfico o de una revascularización, sino en el estado general del paciente, que es un poco eso. Por eso iba quizá una pregunta inicial en cuanto a la subindicación, que creo que es real, que la hacemos todos, por lo menos los cardioangiólogos intervencionistas, en cuanto a la indicación de la anticoagulación en la enfermedad. Ana, vos querés hacer un comentario. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Palacios en el contexto de los trabajos, que es el escenario clínico, volviendo a los escenarios a lo que apuntan estos trabajos, pero viendo las guías para el tratamiento post-angioplastia, la mayoría es un agujero negro, porque incluso la doble antiagregación por un mes es basada en casi nada. ¿Por qué este tratamiento no podría llegar a ser una herramienta más para el tratamiento post-angioplastia? Ese es mi planteo, al margen del resultado en sí, ¿no? Pero ¿por qué no tomarlo como una herramienta más? Porque la doble antiagregación con clopidogrel al menos un mes, si tiene stent, es basada solo en expertos y también un poco extrapolada de coronario. Tampoco es que eso está súper justificado por evidencia. Me parece que esta podría llegar a ser una herramienta más para aplicar, ¿no? Yo creo que una de las cosas, nosotros estamos tratando de hacer medicina con una computadora. Las guías, como dicen, como su nombre lo indica, son guías, no son mandatos, indicaciones médicas, son guías. Entonces tenemos que tratar de guiarnos con eso. Pero hay pacientes que no entran en la guía, o el criterio médico es completamente distinto. Claro, son guías. Es una guía. Te lleva por un camino para que vos deduzcas lo mejor que necesitas para algo, basado en alguna evidencia o en sugerencias de expertos, que me parece que también es de mucho peso también. Entonces, eso es lo que tiene. Me parece que después uno tiene que abrir el panorama intelectual de cada uno de los médicos y aplicar esas guías a cada uno de sus pacientes, porque los pacientes que nosotros recibimos al consultorio no están en las guías son las que vienen a nosotros. Entonces, el deber nuestro es entender muy bien las guías y acomodarlas al paciente que tenemos enfrente del consultorio. Me parece que, como decía Ana recién, el rivaroxaban
a mí, desde la otra reunión de Bayer que hicimos, o que se hizo en el colegio, me pegó duro en el concepto de que podemos revertir, no cambiar o revertir, o por lo menos mejorarle el pronóstico a este grupo de pacientes. Exacto. Carlos, ¿algún comentario o alguna pregunta que quieras hacer? ¿Qué sensación les queda a los que han, los expositores? Estuvimos hablando de diversidad de escenarios clínicos y del rivaroxaban. Quizá tengan la misma sensación que en mi caso. ¿Qué les parece que podría ser el próximo, el futuro, haciendo un poco de futurología? ¿Qué estudio nos faltaría para ampliar un poquito más el horizonte, pero con algo de más de evidencia con respecto a la rivaroxaban y la enfermedad vascular periférica? Yo creo que si nos ponemos a analizar la cantidad de preguntas que tuvimos y el porcentaje de esas preguntas, dónde fueron destinadas, es al agujero negro que no tiene justamente el Voyager, que es decir, ¿qué es lo que pasa con la sala de hemodinamia? Es justamente lo opuesto a lo que dijo Alejandro. El Voyager está pensado para eventos clínicos, no está pensado para lo que pasa ni en el quirófano ni en la sala de hemodinamia. Y lo que nosotros como intervencionistas necesitamos es una ayuda justamente para eso. Yo creo que el rivaroxaban es muy bueno, dio un buen inicio y le estamos pidiendo más de todo lo que sabemos si nos va a dar o no. Entonces hay que empezar a estudiar ahora cómo impacta el rivaroxaban asociado a un antiplaquetario, que después habría que determinar cuál es el ideal en contexto de una angioplastia de balón con droga, en contexto de un stent y en contexto de un bailout, si tiene o no realmente indicación. Andrés, ¿querés hacer alguna consideración, alguna pregunta? Ya estamos llegando un poco al final y así hacemos un cierre. No, la verdad que es como que uno por ahí lo tiene que empezar a incorporar en su práctica y empezar a considerarlo. Sigo creyendo que son poblaciones muy heterogéneas. Hablar de enfermedad vascular periférica, hay más allá de esto que planteaban de los escenarios clínicos, pero no creo que sea lo mismo un isquémico crítico que un crónico, que un isquémico agudo. Pero bueno, esto es algo que viene haciendo ruido y evidentemente hay que empezar a prestarle atención y a considerar el beneficio clínico como se planteaba por sobre el beneficio geográfico. Nosotros estamos muy acostumbrados todavía sobre todo en vascular periférico, quizás me equivoque, pero seguimos pensando mucho en el resultado angiográfico. Y bueno, creo que todavía estamos con ese reflejo. Pero bueno, la verdad que en lo personal las presentaciones me han aportado y agradezco también muchos comentarios muy útiles que fueron haciendo el resto de los panelistas y, bueno, en el caso de ustedes, los presentadores. Doctora Ayón, ¿alguna consideración final? Está sin micrófono. Perdón, agradecer la oportunidad de estar con ustedes. Siempre es interesante compartir visiones. Tenemos a veces visiones un poquito diferentes y espero poder aportar algo con mucho gusto, que haya servido de algo mis aportaciones, y gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. De mi parte, agradecer a Darío Cuevas y en su nombre a todo el equipo de Bayer por haber confiado en nosotros este año para ayudarnos un poco en la difusión de este tipo de medicación coadyuvante a lo que hacemos en la sala, y esperemos seguir en conjunto. Alejandro, te dejo el cierre con la conclusión que creo que vos diste más o menos en el pie a lo que es un poco gris sobre claro en lo que es este tema bastante complejo, así que te dejo el cierre. Primero quería agradecerle a los dos expositores, excelentes conferencias, muy bien planteadas, con excelentes datos. A los panelistas, excelentes preguntas y realmente un gran panel de discusión.
y creo que se abre en este grupo de pacientes de alta tasa de enfermedad, muy frágiles, porque los que estamos viendo son muy frágiles, con alta enfermedad. No se olviden que estos pacientes tienen una gran asociación con la enfermedad coronaria, que es el punto donde apuntaban ustedes de que tiene el mejor beneficio del rivaroxaban. Así que me parece que abre un panorama de una nueva terapéutica para cambiarle el pronóstico a la enfermedad. La vamos a ir acompañando con diferentes fotos a esta película. La película es una suma de fotogramas. Este es un fotograma, nosotros hacemos un fotograma en la angioplastia para salvar el pie, pero en la película el rivaroxaban me parece que nos va a dar mejor evolución de aquellos pacientes en cuanto a eventos duros. Eso nada más. Muchísimas gracias por estar aquí y agradecer fundamentalmente a la audiencia, que son los que vienen y escuchan y nos ayudan y aportan a todo esto. Bueno, muchas gracias entonces a todos, Gracias. disertantes, panelistas, Gracias. audiencia, por la participación y los esperamos en alguna sesión próxima que seguramente vamos a realizar. Saludos a todos. Chao, chao. Saludos, Chao, Gracias, saludos. felicitaciones. Chao, luego. hasta luego. Hasta luego.